Esta historia está basada en un suceso real que ocurrió en una pequeña granja aislada en la década de los 80. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados, pero la esencia de lo que pasó, lo aterrador, es completamente cierta. En el corazón de la América rural vivía la familia Miller, John, su esposa Sarah y sus dos hijos, Emily de 10 años y Sam de 8. Su granja era su mundo, un lugar de trabajo duro pero también de paz. O al menos eso es lo que creían. Todo empezó con ruidos extraños por la noche. Al principio lo atribuyeron a los animales de la granja o al viento golpeando contra el viejo granero, pero los ruidos se volvieron más específicos, más deliberados. Sonaban como arañazos, no de un animal, sino de algo que raspaba la madera con intención. Venían de las paredes del dormitorio de los niños. John revisó cada centímetro de la casa. No encontró ratas, ni mapaches, ni ninguna explicación lógica. Los arañazos continuaron noche tras noche, siempre a la misma hora, justo después de la medianoche. Sam empezó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando, hablando de un hombre torcido que lo observaba desde la esquina de su habitación. Sarah intentó calmarlo, diciéndole que solo eran malos sueños, pero en el fondo ella también sentía que algo andaba terriblemente mal. Un frío inexplicable parecía haberse instalado en la casa, un frío que los abrigos y la chimenea no podían combatir. Una noche los arañazos fueron reemplazados por susurros. Eran débiles, casi inaudibles, como el viento pasando por una rendija. Pero si te concentrabas podías distinguir palabras, frases rotas en un idioma que no reconocían. Sarah estaba a punto de perder la cabeza. John, un hombre práctico y terrenal, empezó a sentir un miedo que nunca antes había conocido. Decidió instalar un sistema de intercomunicación, de esos que se usaban para vigilar a los bebés, conectando la habitación de los niños con la suya. Quería tener pruebas, algo tangible que demostrara que no se estaba volviendo loco. La primera noche con el intercomunicador fue la peor de todas. Justo a la medianoche los arañazos volvieron, más fuertes que nunca, sonando directamente en el altavoz al lado de su cama. Luego los susurros, pero esta vez eran claros. Una voz gutural, inhumana, repetía un nombre una y otra vez. Emily, Emily. El terror heló la sangre de John y Sarah. John saltó de la cama, agarró su escopeta y corrió a la habitación de los niños. Cuando abrió la puerta de golpe encontró a sus hijos durmiendo profundamente, aparentemente sin ser molestados. No había nadie allí. El aire estaba gélido. John revisó debajo de las camas, en los armarios, por toda la habitación. Nada. Volvió a su cuarto temblando y le dijo a Sarah que debían haber sido interferencias de radio, pero ninguno de los dos se lo creyó. Al día siguiente, mientras Sarah limpiaba el desván, encontró un viejo baúl polvoriento. Dentro había un diario encuadernado en cuero. Pertenecía a una mujer llamada Elspeth, que había vivido en la granja 100 años antes. A medida que Sarah leía, sus manos empezaron a temblar. Elspeth describía los mismos fenómenos, los arañazos, el frío, los susurros. Escribía sobre una entidad, una sombra que acechaba la casa y que se había obsesionado con su hija pequeña, a la que llamaba por su nombre. El diario terminaba abruptamente. La última entrada, escrita con una caligrafía frenética y casi ilegible, decía: «Se la ha llevado. La sombra se ha llevado a mi niña. Puedo oírla llorar en las paredes». Esa noche, Sarah le leyó el diario a John. El rostro de su marido se puso pálido. La historia era demasiado parecida para ser una coincidencia. Justo en ese momento, el intercomunicador cobró vida de nuevo, pero esta vez no eran susurros, era un grito, el grito de Emily. Ambos corrieron por el pasillo. La puerta de la habitación de los niños estaba entreabierta. Cuando entraron vieron a Sam acurrucado en su cama, llorando desconsoladamente y señalando hacia el armario. La cama de Emily estaba vacía. John se acercó lentamente al armario. El frío que emanaba de él era insoportable. Con el corazón latiéndole en la garganta, abrió la puerta de golpe. Dentro no había nada, solo ropa colgada, pero en la pared del fondo del armario había arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente desde dentro. Y en el suelo yacía el pequeño oso de peluche de Emily. La policía fue llamada. Realizaron una búsqueda exhaustiva por toda la propiedad y los alrededores. No encontraron rastro de Emily, ninguna señal de entrada forzada, ninguna huella, nada.
Para el mundo exterior era un trágico caso de secuestro o fuga, aunque nadie podía explicar cómo una niña de 10 años podría desaparecer de su propia habitación sin dejar rastro. John y Sarah sabían la verdad, sabían que no había sido una persona. La entidad del diario, la sombra, se había llevado a su hija. Vendieron la granja por una miseria y se mudaron, intentando escapar del recuerdo, pero nunca pudieron. Sam creció siendo un niño atormentado, siempre mirando por encima del hombro, asustado de la oscuridad. Años después, John, consumido por la culpa y el dolor, decidió volver a la granja. Necesitaba respuestas. La casa estaba abandonada, en ruinas. Entró y el mismo frío antinatural lo recibió. Subió a la que fue la habitación de sus hijos. Todo estaba cubierto de polvo, exactamente como lo habían dejado. Se acercó al armario, decidido a encontrar algo, cualquier cosa, empezó a golpear la pared trasera. Notó que sonaba hueca. Con una fuerza desesperada la rompió. Detrás encontró un pequeño espacio oculto, no más grande que un ataúd. Y dentro de ese espacio yacía un pequeño esqueleto, los restos de una niña pequeña, vestida con harapos de ropa de hacía más de un siglo. Era la hija de Elspeth, la niña mencionada en el diario. Pero lo más aterrador no fue eso. Lo que hizo que John gritara hasta quedarse sin voz fue lo que encontró arañado en la madera, justo encima del esqueleto. Eran 2 palabras, grabadas con una desesperación que trascendía el tiempo. No estoy sola. John nunca abandonó esa habitación. Cuando la policía lo encontró semanas después, estaba acurrucado en la misma esquina donde Sam decía ver al hombre torcido. Se mecía de un lado a otro susurrando el nombre de Emily una y otra vez. Había perdido la razón por completo. La historia oficial es que John Miller sufrió un colapso mental debido al trauma de la desaparición de su hija. La casa fue finalmente demolida, pero los lugareños dicen que en las noches silenciosas, si pasas por donde una vez estuvo la granja, todavía puedes sentir un frío inexplicable. Y a veces, muy débilmente, llevado por el viento, puedes oír el susurro de una voz que llama a un niño por su nombre. La entidad nunca se fue. Solo está esperando a la siguiente familia, esperando a encontrar a otro niño al que llamar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima pesadilla.